Hola, ¿qué tal? Nuevamente charlando algo relacionado con el juicio de amparo. En esta ocasión quiero referirme al supuesto de procedencia del amparo directo establecido en la fracción segunda del artículo 170 de la ley de amparo, por supuesto. Esta disposición es realmente novedosa, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Tomando en cuenta que es hasta esta ley 2013 en que se encuentra la figura. En la anterior ley no estaba establecida, no había nada relacionado. Y también digo, reciente porque si bien ya han pasado 7 años de la entrada en vigor de la ley, bueno, tomando en consideración que la ley anterior es de 1936 y estuvo vigente 70, 80 años, y aún así se seguía interpretando y conociendo sus alcances, bueno, pues con mayor razón esta que apenas tiene 7 años de haber entrado en vigor. Bien, entonces esta disposición establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso-administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contenciosa administrativa y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Bien, entonces es importante ir tratando de identificar a qué se refiere esta figura. Figura que no ha estado exenta de ser entendida en muy diversas maneras, al grado que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a determinar la inconstitucionalidad de esta disposición, aunque después abandona el criterio y establece nueva jurisprudencia en el sentido de que está perfectamente acorde a la Constitución, con algunos matices que ahora comentaremos. Una primera cuestión. Procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo. Si nosotros revisamos en el contexto esta disposición, vemos que refiere como condición para la procedencia también el que sea interpuesto el recurso de revisión contencioso administrativo previsto en el artículo 104 de la Constitución, es decir, el conocido recurso de revisión fiscal o revisión contenciosa administrativa que está a cargo de los tribunales colegiados de circuito y se interpone por las autoridades en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, a esas nos estaríamos refiriendo. Otra cuestión. Dice también la norma que se podrán impugnar cuando éstas sean favorables al quejoso. Dos cuestiones. Uno, que el quejoso en esta vía de amparo tiene que ser esencialmente el particular, porque si partimos de quienes intervinieron en el juicio contencioso administrativo, solo pudieron ser un particular contra la autoridad, bueno, a menos que estuviéramos en el juicio de lesividad que fuera la inversa, pero al final del día las partes son particular, autoridad administrativa. Y en tal sentido, la autoridad administrativa no estaría en posibilidades de ser quejosa en este amparo porque el artículo séptimo de la ley de amparo establece que la autoridad solo podrá solicitar amparo cuando se encuentre en relaciones de igualdad y respecto de afectaciones de carácter patrimonial, ¿sí? No de relaciones de supra a subordinación, sino de relaciones de coordinación, de derecho privado básicamente, ¿sí? Entonces, en este caso, deriva de normas de derecho público, son relaciones de supra-subordinación, la autoridad está impedida para promover juicio de amparo. Por lo tanto, el único que nos queda como quejoso es el particular. Una sentencia favorable
aquí es donde había entrado un poco la problemática de entender a qué se refería la palabra favorable. Bueno, hay jurisprudencia de la segunda sala de justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la resolución favorable a la que hace alusión esta disposición debe entenderse aquella que atiende todas las pretensiones del quejoso en el amparo o de quien obtuvo esa sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo, ¿sí? Y que ya no podría mejorar de ninguna manera. Si hubiera alguna cuestión que plantear para mejorar el beneficio que obtuvo, porque a lo mejor no fue el total, sino parcial respecto de sus pretensiones, ha establecido el propio Poder Judicial, ha establecido también, la doctrina ha ido refiriendo, ¿sí? Que entonces, bueno, para eso está el juicio de amparo de la fracción primera, para aquellos casos en que no se atiendan plenamente las pretensiones en el contencioso administrativo. No, en este caso la sentencia sí favorece y se ha obtenido el mayor beneficio posible. Sin embargo, cuando la autoridad interponga el recurso de revisión contenciosa administrativa y éste sea admitido, entonces el particular tendría que estar considerando, si hay elementos suficientes, la interposición de este amparo de la fracción segunda de una manera preventiva, quizá un poco similar a la lógica del amparo adhesivo. Un amparo en prevención ¿a qué? A que los agravios planteados por la autoridad en el recurso de revisión contenciosa administrativa, ¿sí?, resulten procedentes y fundados, de tal manera que esa sentencia que en este momento le favorece podría verse modificada y entonces perder el beneficio que había obtenido, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo valer de otra manera o antes o en términos de la fracción primera? Bueno, uno, porque ya obtuvo la sentencia favorable, no hay agravio en consecuencia. El agravio podría generarse a partir de que el tribunal considere modificar la sentencia y restarle el beneficio. Y entonces el tema de constitucionalidad de la norma sería aquel que estaría siendo atacado para que en el supuesto de que resulte fundado este concepto de la violación, entonces la sentencia, vamos, finalmente tendrá que ser amparado contra esa sentencia que modificada de alguna manera, ¿sí?, ya no le estaría causando perjuicio. Pero también resulta interesante, además de esas condiciones, de que se interponga y se admita el recurso, y luego de que el análisis del concepto de violación solamente se va a dar si resulta procedente y fundado primero el recurso, ¿sí?, y entonces se entra al estudio de ese concepto de la violación, decía, que bueno, ¿para qué se le ocurre entonces al legislador esta figura? Miren, buscando mucha información, de hecho, hasta en la exposición de motivos no se encuentra más allá. Sin embargo, hay un texto que a mí me parece muy interesante, ¿sí? Se llama, bueno, es el libro La Nueva Ley de Amparo, que estuvo coordinada por el ministro de Retiro, José Ramón Cosío, y otros más, en la que la magistrada Mariana Muredú establece algo relacionado con esto. Dice que lo que se busca es que algunos particulares promovían en la modalidad anterior o en la ley anterior, promovían el amparo contra sentencias tratando de obtener mayor beneficio del que ya habían obtenido en el juicio contencioso administrativo, ¿sí? Y esto iba retrasando constantemente la resolución final del asunto, porque al final del día podían no obtener más beneficios, simplemente quedarse con el que ya tenían. Entonces, la lógica del legislador al establecer esta disposición es, bueno, vamos a evitar que se promueva de manera quizá un tanto ociosa y mejor vamos a condicionarlo a que haya riesgo a la modificación de la sentencia
que le está siendo benéfica. Insisto, un poco al estilo del amparo adhesivo. Ya me favoreció, yo estoy tranquilo, pero ante la eventualidad de que el otro vaya a obtener la razón o vaya a obtener algo en su beneficio, a mí me genere un perjuicio y entonces me prevengo mediante la interposición de esta figura de amparo. Espero que haya sido más o menos clara la exposición. Hasta luego.